Y hoy en los medios comunitarios de Corape tenemos invitado al abogado Carlos Alvear para hablar un poco sobre el caso Nene, un caso también que está en la coyuntura nacional y ha generado diversos debates, tanto en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y también por parte de la población. Doctor Alvear, buen día, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar esta invitación. Elba, muchísimas gracias por la invitación y para toda la gente que nos ve en Corape Digital, un excelente día. Gracias por acompañarnos. El pasado 21 de marzo, el hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, fue detenido como parte de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias. Ahora él está bajo prisión preventiva y recordemos también que señaló que todo es político y que dará todas las facilidades para la investigación del caso como único procesado. ¿Cómo analiza usted inicialmente este caso Nene? Bueno, primero que nada vamos a explicarle a la ciudadanía qué es lo que se trata, por qué la Fiscalía está vinculando a esta persona, al señor Barreiro, hijo de la señora Abad, vicepresidenta de la República, en este caso denominado Nene. En primer lugar, vamos con los elementos que tiene la Fiscalía y que le presentó al juez para la formulación de cargos. Los elementos que presentó la Fiscalía fue, en primer momento, una denuncia anónima, que luego se personalizó con el denunciante dio la cara y mostró y aseveró los hechos denunciados anónimamente. Estos hechos refieren a una petición por parte del hijo de la vicepresidenta de la República, una supuesta, porque en este momento hablamos de supuestos, por supuesto, una supuesta petición por parte del hijo de la vicepresidenta de la República y de un funcionario más de aquella institución a alguien que estaba yendo a trabajar en la vicepresidencia para solicitarle dinero a cambio de entregarle este puesto. Y todos los meses se le iba a solicitar una cantidad específica de dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede respecto a esta denuncia? ¿Cómo se narran los hechos de la misma? Habría existido un desacuerdo entre las partes que al principio habrían acordado este mecanismo que es, por supuesto, ilegal. Y al haber aparecido este desacuerdo, aparece esta denuncia y aparte de todo esto, el denunciante observa, manifiesta que se habría entregado un documento, un pagaré, que se le habrían hecho firmar como garantía para la entrega mensual de los recursos que tendría que hacerlo. Entonces, en ese sentido, esos son básicamente los elementos que tenemos, aparte de supuestos videos, supuestas fotografías y audios donde se revelaría este mecanismo. Es por eso que la Fiscalía observa que estos actos se configuran dentro de lo que se llama el delito de oferta para el tráfico de influencias, que está tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal y que da una pena de 2 a 5 años, y eso es lo que nosotros como ciudadanía conocemos. Doctor Alvear, y usted que conoce de la materia, este delito, este presunto delito también de oferta de tráfico de influencias, ¿en qué se diferencia del tráfico de influencias? Porque llama la atención el tema de la oferta. ¿Y cuáles son también esas diferencias para conocer un poco? Ya, en este momento y respecto a lo que conocemos, el único vinculado es el hijo de la vicepresidenta de la vicepresidenta de la República. Este caballero, entendemos, no es un funcionario público, no es parte de la institución, sino es alguien que ofrece alguna cuestión que evidentemente no es jurídica, riñe con lo legal, y por eso es esta oferta del tráfico de influencias. Esa es la diferencia principal. Y es por eso mismo que al no ser funcionario público, al no estar vinculado con la institución en la que trabaja, tiene esta desvinculación. Sin embargo, nosotros podemos observar y tampoco nos vamos a hacer los desentendidos respecto a que quién es la máxima autoridad de esa institución. Es justamente la señora Verónica Abad. Entonces, ahí es donde empieza todo este problema jurídico y que, por supuesto, se traslada a lo político. Y este problema jurídico, usted ha señalado que ya existen algunos elementos, pues habla de presunto video, de las pruebas que existirían en este caso para culpar al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Pero también hay quienes señalan que es un tema más bien político, desde esa óptica también legal. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, hasta este momento tenemos solo los elementos que la Fiscalía ha manifestado como ciudadanía, hablo, ¿no? Tenemos los
elementos que nos ha manifestado la Fiscalía. Sin embargo, esta oferta de tráfico de influencias, que lo podemos llamar comúnmente como diezmo, ha sido una práctica que ha sido comúnmente realizada por varios funcionarios que han tenido cierto rango de poder. Recordemos los casos de la señora Norma Vallejo en la Asamblea Nacional, también fue denunciada por esto la señora Ana Galarza, bueno, la otra ex vicepresidenta de la República de Lenín Moreno, la señora Vicuña. Entonces, es una práctica que, digamos, parece haber sido un poco común. Sin embargo, hasta este momento, esos son los elementos que contamos y esa es la valoración que podemos realizar. Y esto que usted ha señalado de que esto ha sido una práctica común aquí en el Ecuador, sobre todo en autoridades, y si se llegara a comprobar este delito del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿qué impacto tendría en este gobierno? Bueno, principalmente habría que ver si es que existe algún tipo de vinculación entre el hijo y las decisiones que podría tener la vicepresidenta de la República. Porque ahí sí hablaríamos de otro, incluso podríamos estar hablando de otro delito, ¿no? O de cohecho o de concusión. Pues ya estamos hablando de una autoridad, es decir, alguien que como máxima directriz de una institución puede decidir a quién contrato y a quién no contrato, si es que cumple o no cumple con la hoja de vida. Y más allá de eso, vincularlo con esta supuesta petición del salario que recibiría mensualmente la persona. Entonces, tenemos que estar los ecuatorianos muy atentos respecto a qué es lo que va a pasar los siguientes días. Puede que exista una reformulación de cargos, puede que exista una vinculación que afecte a la señora vicepresidenta de la República, nos caiga bien, nos caiga mal, sea de la tendencia política que sea. Tenemos que estar muy expectantes de lo que pueda pasar. Doctora Alvear, y pongámonos en el escenario en caso de que el caso Nene afecte a la vicepresidenta de la República. ¿Cuáles son los caminos que ella tendría que tomar en este caso? Porque ella se encuentra en Israel. Ya, a ver, yo creo que uno de los puntos iniciales que nosotros podemos observar, y tomando las palabras de ella, es, ok, mi hijo está en Ecuador con un problema jurídico al cual yo lo quiero socorrer estando en Israel cumpliendo funciones oficiales. Entonces, vamos a hablar de este primer problema porque no es menor. En este sentido, vemos a una madre que también es funcionaria de la República que cumpliendo determinadas funciones ordenadas por el presidente de la República, como indica la Constitución, está en esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque venir de Israel hacia Ecuador podría significar un incumplimiento de funciones. Y todos entendemos que esto ha afectado a varios funcionarios anteriormente. Recordemos al mismo ex vicepresidente Glass, a el ex contralor, ¿qué sucedió cuando durante un tiempo determinado no estaban en su cargo porque estaban ya sea en prisión preventiva o finalmente no estaban ejerciendo sus funciones? Esto pasa al control político de la Asamblea Nacional, donde observan que ante ese incumplimiento lo que la ley y la Constitución determina podría ser una destitución del cargo. Entonces, este es el primer escollo que tendría. Luego, si es que esto fuera un poco más grave, como podría ser el caso, y se la vincula y tuviera que iniciar un proceso, involucrarse directamente, personalmente, en un proceso penal, más o menos estaríamos hablando del mismo camino. Entonces, son dos escenarios que podrían llevar a la misma solución en distintos tiempos, pero que, de ser el caso, lo tienen muy preocupada la presidenta de la República. Doctor Alvear, y también continuamos en esta entrevista para las personas que se conectan a los medios comunitarios de Corap. Estamos con el abogado Carlos Alvear hablando un poco sobre el caso Nene. Y el hijo de la vicepresidenta fue trasladado a la cárcel La Roca en Guayaquil. También fue un tema que fue cuestionado por algunas personas, pues se preguntaban por qué le trasladan a esta cárcel. Inclusive la vicepresidenta ya se pronunció y señaló que otras personas deberían estar en esta cárcel, por ejemplo, alias Fito, que es alguien que se desconoce el paradero. Una vez que ya fue trasladado a esta cárcel, ¿qué más sigue en este proceso de investigación? Porque tiene prisión preventiva. El día jueves se formuló
se formularon cargos, empezó la instrucción fiscal y esto que determina jurídicamente que tenemos 90 días de una investigación bastante rigurosa. Caso hipotético de que se vincule a una persona más durante este proceso podría extenderse a 30 días más. Entonces estamos hablando de 90, 120 días donde la investigación va a ser el foco de atención dentro de este proceso. Posteriormente tendrá que el fiscal evaluar todos los elementos nuevos que vaya recabando y así poder determinar si es que existen o no existen elementos para pedir al juez el llamamiento a juicio. Entonces estamos hablando de un proceso de algunos meses para ver si es que terminando la instrucción se llama a juicio, si no se lo llama y si es que va a juicio tendrá que comparecer a un tribunal para defender sus dichos y la fiscalía por su parte también defender su acusación. Entonces tenemos varios meses en los cuales si es que no existe alguna petición de apelación o habeas corpus o alguna cuestión que afecte los derechos de la persona privada de su libertad, debería estar en un centro de privación de libertad durante estos meses. Doctora Briar, y en este caso también, ¿algún tema que a usted le genere ruido en esta investigación del caso Nene o algún tema que usted señale es importante que, por ejemplo, cuando se continúe con la investigación, pues la Fiscalía tome como asunto pendiente y lo tenga ahí siempre presente como en este proceso hasta que ya se le dicte sentencia o no, en caso de señalar si es responsable de este hecho? Bueno, más allá de un caso puntual o un elemento puntual, tenemos que visualizarlo todo dentro del contexto político. Desde ya observamos una posición de una vicepresidenta que de una u otra manera, viviendo lo que es desde su perspectiva una injusticia, ella ha cambiado completamente cuál ha sido su discurso político que lo ha venido llevando los últimos años, incluso dentro de la campaña electoral. O sea, es una persona que en campaña desdijo sobre los derechos humanos y hoy está invocándolos, una persona que desdijo respecto a la posibilidad de que organismos internacionales tengan esta potestad de involucrarse en los problemas de derechos humanos en el Ecuador. Lo mismo se ha retractado y respecto a, por ejemplo, ella que ha sido prácticamente una negacionista de los derechos de la mujer, de la perspectiva de género en política, ella en sus últimas declaraciones ha observado y ha dicho, o sea, esta es una persecución porque soy mujer. Entonces, bueno, vamos viendo cómo en lo jurídico cambia lo político y lo político se va acomodando a las situaciones que nos está presentando no solo este caso, sino también el calendario electoral. Entonces, los ecuatorianos debemos estar muy expectantes de lo que va a pasar los siguientes días. Vamos a seguir viendo investigación, vamos a seguir viendo elementos, vamos a seguir viendo discursos de un lado, de otro. Vamos a ver cómo las fuerzas políticas se van reacomodando respecto a esto. Y bueno, o sea, usted sabe que en este país todo pasa y todo puede pasar, y este es uno de los casos que nos pone a prueba esa tesis. Y hablando de todo este escenario, también, ¿cómo analiza usted el tema de que no exista un pronunciamiento por parte del presidente Daniel Noboa? Bueno, es conocido por todos los ecuatorianos que hay una distancia entre los dos actores políticos principales de la función ejecutiva de este país, desde la segunda vuelta de la campaña electoral. Pero no es algo gratuito, pues en la segunda vuelta de la campaña electoral se observó una diferencia abismal en el discurso político del presidente, del candidato a presidente en ese entonces y de la candidata a vicepresidenta. Entonces, sabemos que la relación no es buena, sabemos que las perspectivas políticas no son las mismas. Entonces, en ese punto, el presidente Noboa no es una persona que pueda meter las manos al fuego por su binomio, por el hijo de su binomio. De hecho, entendemos que muy poco conocía a su
binomio a la señora Abad, mucho menos va a conocer y poder dar fe o poder defender las actuaciones de su hijo. Entonces, me parece bastante cauta y evidentemente clara la posición del presidente de la República de no meterse en algo que definitivamente no le incumbe. Y ya en la parte final también desde la Asamblea Nacional, este es un tema que ha generado mucha discusión y algunas bancadas se han pronunciado, otros asambleístas en este caso prefieren que la investigación avance y luego emitir un pronunciamiento. ¿Es posible que desde la Asamblea Nacional se inicie un proceso de control político a la vicepresidenta Verónica Abad? Por supuesto, pero para que empiece este control político para la señora vicepresidenta de la República, deben existir elementos y creemos, o creo yo, que quizás para este momento inicial los elementos son bastante vagos como para iniciar un proceso o ejercer un pronunciamiento en este sentido. Por eso es que, como decía a un inicio, la Fiscalía va a seguir con su investigación, seguramente nos van a tener a toda la ciudadanía, como en el caso Metástasis, como en el caso Purga, muy informados sobre cómo vaya siguiendo esta investigación y así como nosotros, los ciudadanos, podremos conocer esto, también los asambleístas, y así ellos podrán tener una determinación de qué es lo que podría pasar y cómo ellos podrían ejercer un control político. Porque, vuelvo y repito, hasta este momento no existe nada que nos haga pensar que la señora vicepresidenta esté involucrada en este supuesto hecho delictivo. Pero, quién sabe. Doctora Alvear, ya me iba a despedir de usted, pero antes también una última consulta. Usted ha hecho referencia al trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo lo valora usted el trabajo de la Fiscalía? Porque también hay algunos sectores que señalan que más bien es un tema político el trabajo que también está haciendo la Fiscalía Ana Salazar en medio de este escenario electoral y que favorece ciertos intereses, pero hay otros que también validan el trabajo de la fiscal e inclusive están mencionando un respaldo desde la Asamblea Nacional. Bueno, el trabajo de la Fiscalía tiene distintas velocidades respecto a quien esté al frente. Sin embargo, también como ciudadanos nosotros tenemos que exigirle a la Fiscalía decisión, tenemos que exigirle trabajo, determinación y valentía para señalar actos de corrupción como estos supuestos que estén sucediendo. Entonces, la fiscal que está en un posible proceso de juicio político tampoco se puede dar el lujo de guardar ciertos casos y no ejercer sus funciones, porque eso también le acarrearía responsabilidades a ella. Entonces, de una u otra manera, a veces podemos ser injustos en decir, bueno, a veces se mueve muy rápido cuando efectivamente tiene que hacerlo en determinados casos. Por supuesto, existen otros que han sido motivados por evidente interés político. Sabemos cuáles son las animadversiones de la señora fiscal respecto a determinados movimientos y políticos me refiero, y así ella ha confirmado su sentimiento en procesos penales. Doctor Alvear, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por siempre mostrar esa apertura para mantener estos diálogos y hablar sobre los temas de coyuntura nacional. Que tenga un excelente día y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Elba. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos observó el día de hoy. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, que ya regresamos con ustedes.